Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. En estos tiempos en donde la economía no anda muy bien, muchas personas pierden sus trabajos o ya tienen mucho tiempo de estar buscando y no logran conseguirlo. A muchos les afecta por la edad y a otros por su falta de experiencia. Lo único que tienes que hacer es realizar el hechizo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe para que te funcione a la primera. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: un vaso de vidrio o cristal. También puedes utilizar una copa. 3 dientes de ajo, de cualquier tipo, tamaño o color. 3 hojas de laurel seco, y no importa si están algo quebradas. 3 hojas de papel de baño, que pueden tener diseños. Un poco de arroz de cualquier tipo. Un poco de agua. Y un bolígrafo, rotulador o marcador, de cualquier color. Yo siempre utilizo materiales que ya tengas en tu propia casa, o que los puedas conseguir muy cerca, porque no me gusta que gasten mucho. Tomas el vaso y le pasas la buena energía que sale de tus manos. Tócalo hasta donde puedas, por adentro, en las orillas, en la parte de afuera y abajo. Tócalo por todos lados, todo lo que puedas. Imprégnale de tu buena energía. Así está bien. A continuación le vas a aplicar un poco de agua, que llegue hasta la mitad. Así está bien. Con tu dedo índice le vas a dar 3 vueltas a la orilla, en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha. 1, 2 y 3 vueltas. Al final haces 3 chasquidos con cualquiera de tus 2 manos. Si no puedes chasquear los dedos, le puedes dar 3 golpes al vaso. 1, 2 y 3. O lo puedes hacer con una de tus uñas. 1, 2, 3. Y lo pones a un lado. Tomas el papel de baño y cortas las 3 hojas. A continuación le vas a quitar las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora. Hazlo con mucho cuidado, hazlo con tranquilidad, hazlo con paciencia. Es muy importante que le quites esta parte, porque ya está contaminada con el metal de la máquina cortadora. Y de paso creas nuevas formas que antes no existían en el papel. Eso es muy importante porque estás marcando este papel como tuyo. Hazlo con cuidado, tómate tu tiempo. En los hechizos debes tener por lo menos 15 minutos para que nadie te moleste, para poder hacerlo en paz, con tranquilidad. Nunca lo vayas a hacer desesperado ni corriendo. Mejor cambia ese sentimiento por fe, por esperanza, para que todo te salga a la primera. Así está bien, el sobrante no lo vamos a utilizar. Luego le pasas la buena energía que sale de tus manos. Hazlo con delicadeza, hazlo con cuidado. Lo puedes tocar, lo puedes palpar. De esta forma, lo puedes presionar, para que no se rompa. El papel es muy delicado y necesitamos despertar todo el poder que tiene. El poder del papel de baño y de la servilleta tienen poder inimaginable por el tipo de concentración que tiene. Ahora con tu marcador, bolígrafo o lapicero pondrás tu nombre y apellido en cada cuadro. Recuerda que los nombres nunca se cortan, siempre se escriben en una sola línea. Yo como ejemplo pondré Oscar Valencia. Tú debes poner
tu nombre, un nombre y un apellido. Harás lo mismo en las otras dos hojas. Hazlo con cuidado para no romperlo tanto. Y la tercera hoja. Normalmente recomiendo un marcador o rotulador, porque es menos agresivo con el papel. Así está bien. Y en la parte de abajo pondrás "Ya tengo trabajo". En los deseos sí se puede escribir en 2 o más líneas, no te preocupes por eso. Empecemos. Ya tengo trabajo. Ya tengo trabajo. Y la última. Ya tengo trabajo. Así está bien. Y por último, escribe los números cabalísticos 333. El número 3 es un número sagrado que tiene poder, tiene potencia. Así es que lo vas a poner al final. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Y en el último papel. 3, 3 y 3. El papel nos ha quedado de esta forma. Tu nombre y apellido, tu deseo, yo lo puse en 2 líneas, ya tengo trabajo, y tienes que poner 3 veces el número 3, porque es un número sagrado, un número cabalístico que tiene mucho poder. Ahora tomas los 3 dientes de ajo entre tus manos, de esta forma, y le pasarás la energía, la buena energía que sale de tus manos. Lo puedes hacer de adelante hacia atrás o en forma circular, como se te haga más fácil. Lo importante es pasarle la buena energía. Y los dejas caer. De esta forma. A los ajos les pondrás tu primer nombre, el primer nombre que escribiste en el papel. Yo como escribí Oscar, pondré Oscar. Lo harás en cada lado. Si te das cuenta, el ajo también tiene 3 lados. Eso es muy importante. En este hechizo no importa de qué lado a qué lado vas a escribir el nombre. Lo importante es que lo escribas 3 veces. Yo como puse Oscar Valencia, pondré Oscar 3 veces en cada diente de ajo. Empecemos. Oscar, Oscar y el último. Oscar. Haremos lo mismo con los otros 2 dientes de ajo. Tienes que poner tu primer nombre. Y la tercera parte. Seguimos con el tercer ajo. Ese es el segundo nombre. Y el tercer nombre. Así está bien. Los puedes poner a un lado. Ahora tomas tus 3 hojas de laurel y solamente las vas a presionar con tus manos para pasarle la energía, para activarlas. Hazlo con cuidado para no quebrarlas mucho. Manténlas así un momento mientras les pasas la buena energía que sale de tus manos y las dejas caer sobre la mesa. De esta forma. En las hojas también escribirás tu nombre. Las hojas tienen 2 lados. Este es el frente, que es el más oscuro, el que estuvo en contacto con la luz solar, y este es el más claro, el que estuvo a la sombra. El nombre lo escribirás aquí enfrente. Para este hechizo no importa desde qué lado comienzas a escribir, no te preocupes por eso. Tú debes de poner tu primer nombre. 1, 2 y la tercera hoja. Muy bien. Colocas una hoja de laurel en cada cuadro. De esta forma. Y encima pondrás un ajo.
Ya tenemos nuestros 3 cuadros, las 3 hojas y los 3 ajos encima. A continuación lo comienzas a enrollar con mucho cuidado. Hazlo tranquilamente. Esto es muy importante. De esta forma, acercas tu vaso con agua y dejas caer tu hechizo. Empújalo hasta el fondo. De esta forma, a continuación tomas tu arroz y vas a sepultar tu hechizo. De esta forma. ¿Te has dado cuenta que cuando una pareja se casa, al salir de la iglesia les tiran arroz? Esto simboliza abundancia, prosperidad, riqueza y todo lo bueno que tiene la vida. Acercas tus 2 manos al hechizo y dirás: llamo al poder del universo para que hoy mismo tenga un buen trabajo. Esto lo dirás 3 veces. Vamos con la segunda. Llamo al poder del universo para que hoy mismo tenga un buen trabajo. Y la tercera. Llamo al poder del universo para que hoy mismo tenga un buen trabajo. Este hechizo ya está terminado y lo pondrás en algún lugar alto dentro de tu habitación, de preferencia que esté frente a tu cama para que lo puedas ver constantemente. Este hechizo lo harás un día antes de salir a buscar trabajo y lo conservas por 3 días. Después ya puedes tirar todo en tierra. El vaso lo puedes conservar. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.